Jensen Hane, El despertar del milenio, 13. Nada de señorita, solo danza sagrada. Y usted no va a llegar a ninguna parte llamándole señor Puma. Señor es un título del hombre blanco. Él se llama Will Puma y nada más. Lo siento, murmuró Illy. Había que ser políticamente correcto incluso en las reservas. No importa. Sin embargo, no creo que Will Puma tenga interés en ser entrevistado por el New York Times. La chica sonrió con cortesía, pero cruzó los brazos sobre el pecho y calló, una señal segura de que esperaba que él se marchase. Resultaba obvio que no conocía a los periodistas. Muy bien, entonces, ¿podría hacerle unas preguntas a usted? ¿Solo unas pocas? Le preguntó ella con una esperanzada sonrisa. No sé qué puede querer preguntarme. Bueno, veamos, ¿estaba usted aquí cuando se administraron esas vacunas de antivirus, hace aproximadamente un mes? ¿Por qué me pregunta eso? Danza Sagrada dejó caer los brazos sorprendida. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Cómo ha sabido lo de las vacunas? Por su tono de voz, ella supo que la chica no estaba enfadada, pero que actuaba con cautela, como si no quisiera mancharse los pies en un charco de barro. Las hizo la Ealf Relief, ¿no? Eso es de dominio público. Supongo. Pero, ¿por qué le interesa? Un hombre se detuvo en el umbral de la puerta que había detrás de la chica. Fue una sorprendente aparición. De tez oscura, expresión severa y absolutamente silencioso. Por más que llevara mono de trabajo, guantes y botas, era evidente que se trataba de un tipo peligroso. Sus ojos negros no eran los de un ranchero, sino los de un brujo, algo sacado de un sueño amenazador. El hombre avanzó hasta Danza Sagrada y aunque se detuvo tras ella sin hacer ningún ruido, la chica captó su presencia ya que ella vio que su espalda se tensaba. 137. Hannah Jensen El despertar del milenio. ¿Quién es? Preguntó el hombre a la chica y solo a ella. Simone Hill, periodista del New York Times. ¿Tiene algo que contarnos, señor Hill? La voz de Will Puma era llana, neutral, pero sus ojos no lo eran en absoluto. Hill sintió el deseo de retroceder, pero se contuvo. Pensó en tenderle la mano pero luego cambió de opinión. Hola. Dijo. Usted debe de ser Will Puma. Me alegro mucho de conocerlo, señor. ¿Tiene algo que contarnos sobre las vacunaciones, señor Hill? El periodista se quedó pensativo unos instantes, se rascó la barbilla y respondió. No, señor. Creo que no. Will Puma gruñó. Miró a Hill con una expresión indescifrable y se marchó de la habitación. Hill suspiró, feliz de haberse librado de la penetrante mirada de aquel hombre, aunque unos instantes antes hasta habría bailado la Macarena con tal de ver a Puma, con llagas o sin ellas. Se quitó la gorra de béisbol y se secó el sudor de la frente. ¿Iba a cerrar la oficina, señor Hill? Una cosa más. Hill alzó un oscuro índice en señal de petición. Cuando entré, usted estaba al teléfono. Por casualidad no estaría hablando de... Danza Sagrada estaba del todo desconcertada ante aquellas preguntas. Como usted, de todas maneras, se entera de todo, será mejor que se lo diga. El condado nos exige que vacunemos a los que vengan. Dicen que la sequía ha aumentado la población de ratones. No nos permiten tener a la gente aquí sin esas vacunas. Sí, era eso lo que pensaba. ¿Hay algún problema? Oh, no. Pero, quiero decir, ¿es solo una medida preventiva? ¿La primera vez no ocurrió algo? La última vez, quiero decir. ¿Algo? ¿Cómo qué? Preguntó Danza Sagrada tras estudiarlo unos instantes. No lo sé. ¿Como que las vacunas hicieran enfermar a alguien o algo por el estilo? ¿Enfermar de anta? Sí, de anta, o tal vez de gripe. ¿Nada de nada? ¿Ninguna hospitalización? No. Danza Sagrada se veía aliviada. Y ahora, lo siento mucho pero tengo que irme, señor Hill, por favor. Sí, claro. No hay problema. Hill se dispuso a marcharse y entonces sacó su cartera. Le dio un billete de $10 y su tarjeta. Esto es por el libro y la tarjeta es para usted. Nunca se sabe cuándo puede ser útil un reportero, ¿de acuerdo? Hill esbozó una sonrisa y ella aceptó lo que le daba sin devolvérselo. El periodista sintió una punzada de dolor. Era una maldición profesional tener que irritar a la gente, pero era una auténtica mala suerte tener que irritar a una mujer hermosa.
Regresó a su coche y se preguntó qué le habrían 138 Hannegens en el despertar del milenio ocultado aquel par y si había alguna manera de poder descubrirlo. Lo dudaba, pero fue a coger su teléfono móvil para llamar a Jeanine y descubrió que lo había olvidado en el hotel. Will Puma lo vio marchar desde la sombra que le proporcionaba el edificio de la oficina. Estaba apoyado contra la pared junto a una ventana abierta. Al salir del despacho, se había quedado allí a escuchar. Vio que el reportero se metía en el coche, arrancaba y desaparecía. Pero no desaparecía por completo. Simonilla había dejado una marca en Will Puma. Y Will Puma lo sabía. 9. Día 11. En M algún N luga GRR sobre B Eori R N M E O. Cuando Beauchet despertó, el avión sobrevolaba unas colinas secas y polvorientas y unos valles con unas escasas manchas verdes de campos irrigados. Estos retazos de verde quedaban empequeñecidos por la magnitud del marrón, como el marrón de los campos que habían sido abandonados al polvo. Beauchet pensó que tenía que tratarse de Oriente Medio, probablemente Turquía. Había pensado ir a Oriente Medio después de la India, no solo sobrevolarlo. En Jerusalén estaba el profeta Levi y Beauchet tenía muchísimas ganas de volver de nuevo a esa ciudad. Había incluso imaginado que coincidiría allí con el Papa. El Papa y él, solos allí, lejos del Vaticano, lejos de la sombra protectora de Gonelley, lejos de las cautelas extremadas hasta la náusea. Y por lo que Beauchet sabía, Jerusalén seguía en el mismo sitio y Levi estaba allí, pero el Papa no. Después de lo ocurrido a Inocencio XIV, ya no tenía sentido ir a Jerusalén, al menos de momento, y no sabía lo largo que podía ser aquel momento. Beauchet se preguntó con una punzada de dolor quién sería el sucesor del Papa y si estaría abierto a lo que él tenía que decir. Le vino a la cabeza Pedro de Roma. Frunció el ceño y se preguntó de dónde había sacado eso. Ah, sí. El padre Carnasca, la profecía de Malaquías. Tonterías. Echó el asiento hacia atrás para ponerse lo más cómodo posible en su asiento de clase turista y movió los dedos de los pies. Al otro lado del pasillo, un ejecutivo caucásico, con las mangas de la camisa enrolladas y la corbata aflojada, dormía profundamente. Llevaba una gasa en la frente que, sin lugar a dudas, cubría una llaga, y tenía el Wall Street Journal en el regazo. No parecía muy alterado. Tenía la mano a pocos centímetros del periódico y la curvaba hacia él como haría inconscientemente una madre para coger a su hijo incluso dormida. No, aquel hombre de Dios era un 139 Hannegens en el despertar del milenio materialista. Los materialistas serían los últimos en preocuparse por todo aquel revuelo de los profetas. Por suerte, había muchos como él. Como si quisiera contradecir los pensamientos de Beauchet, el hombre se movió en su sueño. Frunció el ceño y la mano de su regazo se crispó. Emitió un leve y quejumbroso suspiro. Preocupado por aquel cambio, Beauchet miró el periódico en busca de pistas y vio que el titular anunciaba que el mercado de valores había caído en picado en Estados Unidos. Con cuidado, Beauchet quitó el diario al hombre dormido. Los valores de las empresas de alimentación estadounidenses registraban pérdidas récord. Todos los productos agrícolas, como los cereales, las patatas, el azúcar y el algodón, estaban por los suelos. De la noche a la mañana, las industrias pesqueras que cotizaban en bolsa se habían derrumbado. Hasta el sector de la carne sufría pérdidas considerables y las acciones de empresas como Kellogg, Post, Dolly Madison, Nabisco, Quaker, Keebler, Betty Crocker, Starkist, Bumblebee y muchas otras se desplomaban. Estados Unidos había anunciado su nuevo plan de racionamiento y eso, en parte, explicaba el porqué. Y los informes sobre los daños causados por la marea roja, también. Beauchet suspiró y devolvió el periódico al hombre dormido. Se había enterado de lo de la marea roja en un kiosco del aeropuerto de Calcuta. Lo había impresionado incluso más que las llagas. Su primera reacción había sido la de arrodillarse y mostrar arrepentimiento. Había sentido terror, un terror irracional. Era la segunda señal, no había dudas respecto a ello. En ese aeropuerto, durante unos instantes, vio de nuevo el ciprés del campo de los Sánchez agitarse en el viento. Fue presa del pánico y tuvo que correr al primer lavabo, donde descubrió que el contenido de sus intestinos se había licuado. Se quedó sentado en la taza, con fuertes retortijones, y mirando hacia la cegadora luz del techo, empezó a recitar el mantra lo más deprisa que pudo, una y otra vez. Cúmplase tu voluntad, cúmplase tu voluntad. Había sido un mal momento, uno de los peores de toda su vida, pero había pasado y había dejado aquella obstinación cuya naturaleza inexorable lo sorprendía incluso a él. Beauchet sacó el portátil que había dejado bajo el asiento.
Sacó el teléfono móvil de su otra bolsa y lo conectó a la salida del módem. Después de un centelleante mensaje Prime One Link entró en internet y fue a su correo electrónico. Sí, había noticias de Illy. Impaciente, de Auchez hizo doble clic en la cabecera del mensaje. Padre de Auchez. ¿Dónde está? Intenté llamarlo a Roma, me pasé más de 20 minutos preguntando por usted y al final me dijeron que no estaba. Quería decirle que lamento profundamente lo ocurrido al Papa. Usted lo conocía personalmente, ¿verdad? Tiene que haberle dolido. Yo pensaba que lo encontraría en Roma, con el funeral y todo eso, estuve en Puma Camp. Gracias por darme esa pista. He aquí lo que he averiguado. Tienen programadas más vacunaciones esta semana para los que van llegando. Es un requisito del condado. Yo mismo lo he comprobado. 140. Hannah Jensen El despertar del milenio. El grupo que hace las vacunaciones es Alt Relief. Hacen labores de todo tipo en zonas desfavorecidas, sobre todo en las reservas del sudoeste. Por eso vacunan en el noroeste, donde está apareciendo la enfermedad. El antivirus se transmite a través de los excrementos de los ratones de campo. La gente puede contagiarse solo con respirar partículas de esos excrementos. En la zona de Spokane se han dado casos aislados y precisamente por eso se ha empezado la campaña. La sequía ha propiciado una explosión demográfica de ratones en todas partes. Y entonces, eso es lo único interesante que puedo contarle. De todos modos, creo que la mujer con la que hablé en Puma Camp me ocultó algo, pero no pude saber qué porque no se me ocurrió qué preguntarle. ¿Y usted, qué anda buscando? No puedo hacer mucho más a menos que sepa lo que para usted es relevante en todo esto. Llámeme, por favor. Estoy otra vez en Nueva York. Simone de Auchez leyó el mensaje varias veces. En él había buenas y malas noticias. Una vez más se le escapaban las vinculaciones y la ambigüedad que habían aparecido desde el principio en aquella investigación. Un vislumbre de algo y muchas confirmaciones de nada. Pensó en qué responder. Ella se había tomado sus molestias y merecía una respuesta. Y, sin embargo, de Auchez tenía la guía de su intuición, la sensación de que necesitaba hablar con uno de los presuntos profetas, cara a cara, y ya sabía qué preguntas debía formular. En San Cayetano se había hecho una idea de lo sucedido en el hospital, pero no tenía ninguna prueba de ello. Y Giri estaba demasiado ido como para proporcionarle respuestas. No obstante, si estaba en lo cierto, cualquier otro de los profetas le serviría, pero ¿y si estaba equivocado? Sin embargo, estaba seguro de que no se equivocaba. Tenía la sensación de que si podía formular las preguntas adecuadas a la persona apropiada lo sabría todo. Y no tenía sentido contárselo a ella hasta que lo hubiera hecho. Pulsó la tecla de responder y escribió una rápida nota. Señor I. Gracias por sus esfuerzos, para mí son muy valiosos. Yo sigo investigando. Lo tendré al corriente tan pronto como sepa algo más. De Auchez. Asintió con la cabeza, satisfecho de cómo había enfocado el asunto. Situó el cursor sobre la opción de guardar el mensaje para enviarlo al aterrizar y entonces recordó que estaba conectado a través del móvil. Hizo clic sobre enviar. Mensaje enviado. 141. Hannah Jensen El despertar del milenio. Nueva York. Simone soltó una maldición lo bastante alto como para que todos los que estaban en la sala de redacción se volvieran a mirarlo. Susan se levantó de su asiento y fue hacia él con una expresión de curiosidad en el rostro. Ralph Beaumont también abandonó su despacho y se acercó a él. ¿Qué pasa, héroe? Ille señaló el monitor con exasperación. Señor Ille. Lo siento si lo he mandado tras una pista falsa. Pensaba que podía ser una buena idea, pero al final no ha servido de nada. No importa. De Auchez. Lo siento, Ille. Dijo Ralph tras un largo y silbante suspiro. A veces, las cosas van así. A mí, desde el principio, ya me pareció que todo esto olía. Hombre, pues parecía importante. Sí, pero con una historia como esta cualquiera puede perder la chaveta. Sin embargo, ella seguía sacudiendo la cabeza como si no diera crédito a lo que tenía ante sus ojos. ¿Has descubierto algo? Le preguntó Beaumont. Bien. Respondió ella, al tiempo que se recostaba en el asiento. Stanton tuvo dolores en el pecho y pensó que iba a sufrir un infarto. Pasó 2 noches en el hospital y luego le dieron el alta en la que se dice que lo que tuvo fue un ataque de pánico. ¿Sí? Alt Relief recibe fondos de la AI, la Ealtide International. Las autoridades del condado exigieron las vacunaciones, pero solo después de que Alt Relief les contara una historia de terror. La AI paga a las vacunas.
Son una organización con fines no lucrativos. Y muy respetada, al parecer. Earl Relief ha vacunado a todo el condado y hubo 2 brotes de anta cerca de Spokane esta primavera, por lo que ahí no hay nada que sea ilegal. ¿Algo más? Nuestro corresponsal en Moscú dice que Kratsky y su grupo fueron vacunados antes de partir hacia Siberia, aunque, al parecer, eso no es insólito. ¿Y? Ille cogió un lápiz, lo golpeó como para evitar la pregunta y luego volvió a dejarlo en la mesa, disgustado. Eso es todo. Ninguno de nuestros corresponsales ha podido acercarse a los supuestos profetas. ¿Y Andrews? Nada. Hace un año que ni ha sido visitado por su médico de cabecera. 142. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Y a ver? No quiere hablar con nosotros. Mira, y creo que todo esto no lleva a ningún sitio, dijo Beaumont, tras rascarse la barbilla. Y hundió la cara entre las manos. Hombre, no sé, tenía todo el aire de ser algo importante. En este asunto hay miles de datos que comprobar. Todo el mundo hace turnos de 16 horas y no damos abasto. Estas 2 últimas cuestiones. Lo sé. ¿Dejaremos lo de los exámenes médicos? Dijo Ill con amargura. Buena idea, hijo. La gente quiere saber qué hacen y dicen esos profetas. Y todos los datos que podamos aportar sobre la hambruna, claro, y sobre las señales. Lo sé. Beaumont dio unos golpes en la espalda a Ill, un gesto de masculinidad tejana con el que pretendía transmitirle su apoyo, y luego volvió a su despacio. Ill tenía que decir a su equipo que no perdieran más el tiempo, pero antes miró de nuevo el mensaje electrónico, sacudió la cabeza disgustado y borró aquellas malditas palabras. Río de D-E-J-N-N-I-R-R. La piel del mono ardía de fiebre. La tenía tan caliente que el Dr. Smith notaba el calor a través de sus gruesos guantes protectores. El mono no ofrecía resistencia al examen que le realizaba el virólogo. Estaba tumbado boca arriba, sobre la mesa, y lo miraba con unos ojos que querían cerrarse, unos ojos empañados y distantes. A Mike le habría gustado saber qué veía el mono mientras lo miraba. Viera lo que viese, el científico estaba seguro de que el número 6 ya no era consciente de las brillantes jaulas cromadas de la sala de los monos. En la habitación contigua había 16 cadáveres, todos ellos guardados en unos frigoríficos portátiles que el equipo había llevado consigo. Enseguida los examinaría, pero primero quería ver la enfermedad en sus peores momentos. Había ido directamente desde el aeropuerto, tras una breve pausa para registrarse en el hotel. Era obvio que la oficina local se tomaba el caso en serio, pese a las suspicacias de Stanley. El edificio estaba acordonado. Frente a él había un camión que repartía los suministros básicos del nivel 4, entre ellos trajes anticontagio, pero ellos habían llevado los suyos. El traje de nivel 4 estaba recubierto de cera, tenía mangas largas y varios pares de guantes de goma extra gruesos, botas también de goma y una mascarilla para respirar. Mike había intercambiado unas breves palabras con Rodríguez, el encargado de la oficina local de la rama panamericana de 143. Hannah Jensen, el despertar del milenio. La OMS. Le dio instrucciones para que instalasen una caja de cal y las duchas desinfectantes, que consistían en grandes cubos de agua caliente con lejía. Era obvio que a Rodríguez le preocupaba hacer algo más visible en la calle, pero accedió sin rechistar. Mike comprendió cómo se sentía. Sería una vergüenza provocar el pánico local y descubrir luego que el agente era inocuo, pero no podían correr el riesgo de propagar un posible nivel 4 ni siquiera a través de las suelas de sus zapatos. Dentro había poca gente. Nadie estaba tranquilo cerca de casos como esos y el personal del albergue había ingresado en un hospital local. Rodríguez les contó que la mitad de los trabajadores del refugio tenía síntomas graves de gripe y que el resto empezaba a moquear. Mike también tenía que ir a verlos, y cuanto antes mejor. Pero primero una cosa y luego otra. Si averiguaban qué estaba matando a los monos, podrían buscar ese germen en la sangre de los humanos del refugio. Todavía cabía la posibilidad de salvarlos a todos. El reconocimiento del número 6 acabó enseguida con esas esperanzas. La buena noticia era que no parecía un ébola. El número 6 era el más enfermo de los monos que quedaban con vida. En realidad, estaba a punto de morir y Mike pensó que, por el bien del mono, cuanto antes muriera, mejor. Durante todo el proceso, el número 6 no había vomitado, ni sangre, que era habitual con el ébola, ni ninguna otra cosa. Las heces no presentaban restos de sangre ni tenía diarrea.
Según los partes, los movimientos intestinales se habían hecho más lentos hasta detenerse casi por completo. Los monos no comían nada. No se veía sangre en la boca, que solía ser el primer síntoma de las fiebres hemorrágicas. Cuando el doctor Smith puso un estetoscopio sobre el tórax del mono no oyó ningún fluido. Todo lo contrario. El número 6 no podía producir ni una gota de fluido de ningún tipo que le salvara la vida. El primate tenía el tronco muy hinchado, así como el abdomen y los genitales. El abdomen estaba tenso y tirante como la piel de un tambor. La cara y las extremidades también estaban hinchadas, pero no tanto. La piel estaba caliente y seca, sin sudor ni secreciones. Mike separó cuidadosamente el pelaje y comprobó si había sarpullidos o heridas en la piel. No encontró nada. Los ojos estaban inflamados e irritados por la carencia de secreción lacrimal. En sus fosas nasales no había nada, salvo la piel seca y resquebrajada de su interior. Tenía la lengua hinchada y sin saliva. Mike examinó los ojos del mono con una linterna de bolsillo. El iris no respondía y el primate tampoco seguía el movimiento de los dedos del científico con su mirada. Chasqueó los dedos ante la oreja del mono. Nada. El doctor Smith se apartó del número 6 y miró al animal unos instantes. La mascarilla de goma ocultaba el desconcierto de su rostro. ¿Es el ébola?, preguntó Josh Bergman en voz baja. Mike alzó la cabeza. Bergman se veía más flaco que nunca con su enorme cabellera afro aplanada bajo el gorro quirúrgico. No. A no ser que haya mutado mucho, respondió Mike. No presenta ninguna licuefacción ni las fiebres hemorrágicas típicas de S-144 Hannegens en el despertar del milenio virus. En realidad, está completamente deshidratado. Han desaparecido hasta las mucosidades del resfriado. ¿Y entonces, qué es? ¿Tiene lesiones cerebrales? Mike sacudió la cabeza para indicar que estaba perplejo. Probablemente el cerebro esté hinchado como todo lo demás. No me sorprendería que fuese esa la causa de la muerte. ¿Una encefalitis? Josh miró al mono con horror y fascinación a la vez. Tal vez, pero los demás órganos también están hinchados, no solo lo está el cerebro. Mira lo distendido que tiene el estómago. Lo sabremos mejor cuando hagamos la autopsia a uno de ellos. La encefalitis la transmiten los insectos, normalmente los mosquitos, ¿no? Josh miró a su alrededor nervioso como si esperase ser picado por uno de ellos en aquel mismo momento. Los brotes de encefalitis de St. Louis y de California sí. Pero la inflamación del cerebro puede ser también posterior a la infección, una complicación causada por otro virus, como el del sarampión, por ejemplo. Lo que está claro es que aquí hay mucho más que una simple encefalitis. Yo diría que es más un síntoma que la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? Maldita sea, ¿te das cuenta de lo contagiosa que es esta enfermedad? Todos los monos la han contraído, y a menos que la gripe que tienen las 20 personas que estuvieron en contacto con ellos sea una coincidencia, Mike miró alrededor. Los pocos monos que quedaban vivos le devolvieron la mirada. Aún en el caso de que el personal haya contraído la infección primaria, tal vez no progrese tanto en un huésped humano. Quizás se desarrolle como un resfriado común. Es posible, dijo Josh, pero no parecía convencido y Mike admitió para sí mismo que él tampoco lo creía. Fuera lo que los monos tuviesen, era muy extraño y mortal. Mike no pudo evitar acordarse del virus B, un virus de herpes que afectó a los monos rhesus. Entre 1975 y 1989, 28 cuidadores de animales contrajeron la enfermedad de los monos y 25 de ellos desarrollaron una encefalitis. Solo 5 sobrevivieron a la enfermedad. Si las personas que habían estado en contacto con esos animales habían contraído la enfermedad, había muchas probabilidades de que, en los humanos, los resultados fueran los mismos. La única buena noticia era que esos monos eran muy raros y que los cuidadores eran menos de 20. Con muchas precauciones y mucha suerte, tendrían la posibilidad de aislar aquel brote antes de que se extendiera. 145 Hannegens en el despertar del milenio. Londres RSE. Aquella enjuta y pequeña monja lo miraba con los ojos impersonales de un entomólogo. Incómodo, Beauchet cambió de mano su bolsa. La puerta de la oficina de la hermana Downsey estaba entreabierta y el cura oyó la conversación que tenía lugar en el interior. No puedo decirle lo mucho que agradecemos esto, decía la hermana Downsey. Es una respuesta a nuestras plegarias. Necesitamos alojamientos con urgencia.
Los pisos son confortables, siempre y cuando no les importe el polvo. Replicó un hombre con acento británico. No íbamos a inaugurarlos hasta dentro de un mes, ¿sabe? No están del todo terminados. Estoy segura de que estarán de maravilla. ¿Es usted tan generoso? Hermana, por favor. Soy yo quien tengo que darle las gracias por haberme convencido de que lo sucedido en Santa Pelagia es real. Después de su conferencia en el instituto, empecé a preguntarme qué es verdaderamente importante. La proximidad del fin produce ese efecto en la gente. El hombre rió. El sonido de su carcajada fue horrible. Beauchet se aclaró la garganta y miró nervioso a la monja. La expresión de ella no cambió. No lo considere un final, señor Friedalow. Piense que será como tener un primer ministro nuevo, y será un primer ministro realmente divino. Bien, pues si sube los alquileres, le pediré que me devuelva esos pisos, hermana. Cloqueó el tipo. Oh, las delicias de unas bromitas apocalípticas, pensó Beauchet con amargura. La puerta se abrió del todo y de la oficina salió un hombre tocado con un anticuado bombín. Su rostro de alabastro resplandecía y tenía los ojos llorosos. Era un hombre que se regocijaba en el esplendor de una buena obra. La hermana Downsey siguió con la mirada al benefactor y vio a Beauchet que esperaba en el vestíbulo. Primero se quedó boquiabierta y luego cerró la puerta de golpe. Beauchet se sobresaltó y sonrió con cara de cordero degollado a la monja y al caballero del bombín, como si quisiera decirles que ella solo estaba sorprendida de verlo y que, en realidad, le intrigaba lo que tuviera que decirle. Ambos miraron a Beauchet como si fuera un espécimen raro de algún animal especialmente desagradable. Luego, el hombre se marchó y la monja dio unos golpecitos en la puerta y entró. Al cabo de un momento, la puerta se abrió de nuevo y apareció la hermana Downsey. Había recuperado la compostura. ¡Qué sorpresa, padre de Beauchet! No intentó disimular su disgusto, pero lo hizo entrar. Hermana Downsey, qué bien haberla pescado. Todavía no me ha pescado, padre. 146. Hannah en el despertar del milenio. Quiero decir. La sonrisa de Beauchet se borró de sus labios. Quiero decir que me alegro mucho de haberla encontrado aquí. ¿Podría dedicarme unos minutos? Estoy muy ocupada, padre. He tenido reuniones y llamadas telefónicas toda la mañana y ahora debo salir a hacer gestiones. Hermana, por favor. He venido a Londres solo para verla. Beauchet la miró con expresión implorante. Muy bien, padre. Suspiró ella. Supongo que, ya que ha viajado hasta aquí, tendría que concederle 10 minutos. Hermana Raquel, puede retirarse. La monja vieja seguía en el umbral de la puerta con los ojos clavados en Beauchet. Se marchó despacio, sin dejar de mirarlo hasta el último instante. ¿Qué ocurre, padre? ¿Cómo es que no está usted en Roma? Beauchet intentó encontrar una explicación, pero no lo consiguió. Lo único que le venía en mente era la verdad, pero no era fácil explicarla. Antes de que hablara, la hermana Downsey lo miró con el ceño fruncido y dijo: Si no ha asistido al funeral es que hay algo mucho más importante. Tendría usted que haber estado allí, no por usted mismo, sino por el Papa. El cielo sabe que, de haber podido, yo. ¿Por qué no ha ido? Porque soy una monja radical, respondió Downsey con una amarga sonrisa. No me han invitado. Además, ahora mismo no puedo dejar Londres. El Papa lo comprendería. Beauchet se acercó al escritorio, miró el portátil que había en él y dijo: Le he mandado un email. Y yo lo he eliminado. Lo siento, padre, pero sus teorías no me interesan. En sus palabras había coraje, pero parecía una niña que se sintiera culpable. Se compuso el hábito con aire de timidez. ¿Entonces? Entonces, ¿qué? ¿Recibió algún tratamiento médico el mes anterior a tener ese sueño? ¿Eso es lo que ha venido a preguntarme desde tan lejos? Sí. Responda, por favor. ¿Debería avergonzarse a esa idea? ¿Lo regañó ella? ¿Cómo puede seguir persiguiendo fantasmas cuando las pruebas son tan claras? ¿Y las llagas? ¿Y la marea roja? ¿No ama usted a Dios? ¿No le preocupa su alma? Beauchet respingó. El comentario le había hecho daño, tal vez más del que ella había deseado hacerle. De hecho, estaba muy preocupado. Me gustaría discutir estos temas con usted, hermana, se lo prometo, pero solo me ha concedido 10 minutos, y necesito una respuesta a esa pregunta.
¿Cómo quiere que me tome en serio tamaña estupidez? Supongo que se refiere a cualquier cosa, desde un empaste de muelas hasta una vacuna antes de visitar a un enfermo. Soy una monja. Veo gente de todo tipo cada día. ¿Cómo quiere que le responda si usted se comporta como si el acto más simple y ordinario hubiera empequeñecido de algún modo lo más glorioso que me ha ocurrido en la vida? Yo no he dicho nada de empequeñecer. 147. Hannah Jensen, el despertar del milenio. No necesita hacerlo. Eso es lo que ha pensado en voz alta desde el primer día que nos vimos. La monja desvió la mirada. Quería que su voz revelase enojo, pero sonaba demasiado despectiva, y sus palabras eran, en cierto modo, evasivas. A Beauchet le pareció que la monja protestaba de una manera excesiva. ¿Le pusieron alguna vacuna, hermana? No. Beauchet notó que le pasaba algo y le tocó el brazo. ¿Está usted temblando?, exclamó. Ella se apartó con brusquedad, fue al otro lado del escritorio y cogió su bolso. Por el aspecto de su rostro, Beauchet supo que la monja no lo escucharía más. ¿De qué tenía miedo? Escuche, por favor. Escuche primero y luego dígame si soy un idiota. La hermana Downsey sacudió la cabeza con determinación mientras sus manos seguían agarrando el bolso. A pesar de todo, el cura empezó a hablar. Cuando visité a María Sánchez tenía a su médico privado junto a ella. Trent Andrews mencionó que había tenido un terapeuta durante muchos años. Will Puma recibió una vacuna de antivirus una semana antes de la visión. El reverendo Stanton estuvo en el hospital y allí tuvo su sueño. Tisama Giri, el Yog-Hindu, fue atropellado por un coche. Lo llevaron al hospital para curarlo. Y fui a visitar a Sagarabata y, justo fuera de su campamento, estaban administrando vacunas. La monja dejó el bolso sobre el escritorio. Miró al sacerdote con el ceño fruncido y murmuró: «Yo no». Y mientras Giri estaba en el hospital, allí también administraban vacunas. En la ciudad había un festival religioso y el grupo que las administraba dijo al hospital que sería un buen día para poner vacunas, ya que ese día iría al hospital más gente de lo habitual. Ese día, todos los pacientes fueron vacunados, lo que significa que Giri también lo fue. Todo eso no tiene nada de extraño. El grupo que administró las vacunas en Allahabad fue Al-Tide International. Son los mismos, con furgonetas blancas y caduceos rojos, que las administraron en el campamento de Sagarabata a las afueras de Calcuta hace solo unos días. ¿Sí? ¿Y qué significa todo esto? La Al-Tide International trabaja en todo el mundo. Jensen Hane, el despertar del milenio, 14. Pero Allahabad y Calcuta están a miles de kilómetros de distancia. Además, en los dos casos, ¿por qué entonces? ¿Por qué allí? ¿No le parece una coincidencia demasiado grande? La hermana Downsey sacudió la cabeza, con las mejillas encendidas. No le creo, dijo. Y aunque fuese cierto, no significaría nada. ¿Que no significaría nada? ¿No cree que todo esto es demasiado? No significa nada. La monja había alzado la voz y sus palabras y su expresión estaban cargadas de ira. Beauchet la miró pasmado, como un niño al que hubieran 148. Hannah Jensen, el despertar del milenio, abofeteado de manera inesperada. No había esperado nada concreto de aquella entrevista, y mucho menos aquello. Sí, padre, me ha entendido. ¿Y ahora, qué? No, no sé. ¿Y si esos sueños fueron inducidos por los fármacos? No. Todos fuimos llamados a Santa Pelagia. ¿Cómo explica eso? ¿O lo que ocurrió allí? Sus coincidencias no son muy convincentes, padre. La medicina forma parte de nuestra vida. De la misma manera, podría decir que todos los que estuvieron en Santa Pelagia comieron la semana anterior. Se agarra usted a un clavo ardiendo. Beauchet intentó replicar, hallar algo con que rebatirla, pero no sabía qué pensar y mucho menos qué decir. ¿Lo de Santa Pelagia no lo cambia nada?, dijo la hermana Downsey. La monja estaba algo más calmada. Y lo que ocurra ahora mismo tampoco lo va a cambiar. Las señales, padre Beauchet. ¿Ha olvidado las señales? Beauchet sacudió la cabeza. Se llevó una mano a la boca como para indicar que tenía que contener algo, palabras o tal vez un vómito incontrolado. Mire, padre, dijo Downsey con aire de satisfacción. Lo que usted tiene que hacer es rezar a Dios para que le ayude a aceptar su voluntad. Siento haberla molestado. Beauchet tragó saliva y se quitó la mano de la boca. No lo sé, no.
Supongo que usted no comprende. Vuelva a casa, padre. Vaya a Roma y reconcíliese con Dios. O quédese aquí, si quiere. Usted es católico. Católico sí, pero no inglés ni irlandés. ¿Y los católicos de Italia, hermana? La voz de Beauchet sonaba distante, como si no fuese la suya. ¿O los de Francia, Alemania y España? Sánchez atraerá a los católicos de México y de Estados Unidos, pero ¿y los demás? Beauchet vaciló unos instantes, como si aquel pensamiento también se le hubiese ocurrido a ella. Yo estoy segura de que Dios tiene sus razones, padre. Beauchet podía haber esgrimido un argumento teológico, pero se limitó a asentir. Se sentía cansadísimo. Lo único que ocurre es que no quiero que aquí pase nada malo, hermana. A su gente, a usted. Yo hago lo que Dios me ha pedido que haga, padre. ¿No soy yo quien está en peligro? Gritó Downsey, enfurecida. Beauchet salió de la oficina tras estrecharle la mano. Sin embargo, ella no lo miraba. Sus ojos ya lo habían despedido, de una manera total e irrevocable, pensó Beauchet, y no sin ganas ni sin alivio. Cuando el cura llegó a la puerta principal, alguien le susurró. PSSSST, padre de Beauchet. El sacerdote se volvió y vio a la monjita arrugada que lo había mirado tanto rato. La cabeza de la hermana Raquel asomaba por el arco del vestíbulo. Miró nerviosa alrededor, pero estaban solos. Lo llamó con un ridículo y apremiante gesto de conspiración. Beauchet no quería hablar con ella. Estaba muy cansado, no recordaba haber estado nunca en su vida tan descorazonado. Le dolían el estómago y el corazón. 149. Hannah Jensen. El despertar del milenio. La hermana de Downsey tenía razón. Explicadas en voz alta, sus pistas sonaban ridículas e irrelevantes. ¿Cómo había podido extraviarse tanto? ¿Volvería a encontrar alguna vez el camino correcto? Dio 2 pasos resignados hacia el vestíbulo y la hermana Raquel lo agarró por el brazo con una fuerza tremenda. La monja sacó un papel del bolsillo lateral de su hábito y se lo tendió. Era una carta dirigida al convento de la hermana Downsey en Dublín. Pedía un envío urgente de sangre debido a las reservas extremadamente bajas de plasma sanguíneo. Sugería una posible fecha y esa fecha era 2 semanas anterior al inicio de los sucesos de Santa Pelagia. El membrete de la organización remitente era de la Eal Tide International. He visto el correo electrónico que ha enviado, padre. Soy yo quien me encargo de su correspondencia. Y he intentado recordarle todo lo ocurrido, pero no ha querido escucharme, padre. No ha querido hablar de ello en absoluto. Y luego usted ha mencionado el nombre a esa organización en su oficina y. Era obvio que la monja había estado escuchando detrás de la puerta. Beauchet la habría besado por ello. ¿Y ella dio sangre? Sí, claro. Siempre lo hace, pero eso no es lo peor. Lo peor es que se desmayó y tuvieron que reanimarla. ¿Nunca se había desmayado? ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? A Beauchet le costaba articular las palabras. 15 o 20 minutos, creo. ¿Estuvo alguien con ella? No, ninguna monja estuvo con ella, pero sí 2 médicos de esa organización. Yo estaba preocupada, esperando fuera, pero los médicos dijeron que ocurría con frecuencia y al final salió. Yo pensé que tuvo que ser por el cansancio. Trabaja tanto, día y noche, ¿sabe usted? Gracias, hermana, dijo Beauchet al tiempo que sus temblorosas manos se guardaban la carta en el bolsillo. De nada, padre, pero ¿usted qué opina? ¿Le hicieron daño? Tal vez tratan de envenenar a todos los profetas, quizás son los seguidores de la bestia. Aquellas palabras lo hicieron sentir mejor, como si, en comparación, sus propias teorías fueran aún más descabelladas. No lo sé, hermana Raquel. Pero dígame una cosa, ¿la ve, enferma o cambiada? La hermana Raquel asintió, con la barbilla hacia adelante en señal de determinación. Sí, haría todo lo que estuviera en sus manos para proteger a la hermana Downsey. Aún así, su arraigada lealtad al infalible alzacuellos había resultado todavía mayor. Beauchet le dio su tarjeta. De momento, no haga nada, hermana. Me pondré en contacto con usted lo antes posible. Si me necesita, estoy alojado en el Hotel Brown. Llámeme, padre, por favor. Tengo miedo de que se trate de un veneno. Lo comprendo. Confía en Dios, hermana. Beauchet se alejó de ella y salió del edificio. Sus náuseas habían desaparecido de manera milagrosa.
150. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Río de Janeiro. Cuando el Dr. Smith llegó al pabellón de cuarentena del hospital era ya muy tarde. En aquella fase de una epidemia siempre se sentía como en una carrera contrarreloj y como si todo se le escapase de las manos. Había realizado unos exámenes superficiales a los 2 últimos monos que quedaban con vida. El menos enfermo, el que solo presentaba los síntomas de la gripe, justo empezaba a tener fiebre y todavía no estaba hinchado. El otro tenía el abdomen muy dilatado. Había hecho autopsias a algunos de los muertos y cuando abrió las cavidades abdominales de los monos, los órganos se derramaron sobre la mesa de operaciones. Los estómagos eran como bolsas abultadas, los hígados eran tan grandes como los de las vacas y hasta los intestinos parecían tubos hinchados. Al diseccionar uno de los hígados quedó claro que los órganos no estaban inflamados porque retuvieran líquidos o gases, eran los propios tejidos los que se habían expandido debido a algún trauma o veneno, del mismo modo que el brazo de un hombre se hinchaba 3 o 4 veces su tamaño tras una mordedura de crótalo. La presión interna de la inflamación y la obvia ulceración de los órganos les habría causado terribles dolores de no haber sido por las lesiones cerebrales que habían sufrido en el otro extremo del cuerpo. Unos instantes antes de morir, el cerebro empezaba literalmente a derramarse del cráneo, como si fuera un emparedado excesivamente cargado de mermelada. El primer mono que había examinado, el número 6, todavía no había llegado a la fase que a Smith le interesaba. Sin lugar a dudas, su cerebro estaba inflamado y presionaba contra la cavidad craneana en todas las direcciones, lo que convertía a la criatura en un vegetal sin inteligencia. Sin embargo, todavía no había hecho lo que todos hacían al final, lo que había provocado que los veterinarios informasen por error a la OMS de que los animales habían sangrado al morir. El cerebro, después de haberse expandido en el cráneo más allá de las leyes de desplazamiento, empezaba a salir a chorros por las orejas, por la nariz y por la boca. Los ojos se hinchaban en sus órbitas. Eso era lo que había visto en todos los monos muertos y eso era lo que le ocurría en aquel momento al número 6, al tiempo que Mike lo observaba, 2 horas después de su examen inicial. En eso pensaba el virólogo mientras esperaba a la puerta del pabellón de cuarentena del Hospital Municipal South Aguiar. Tras la pequeña ventana de cristal estaban los pacientes. 10 camas en hilera a cada lado de la pared y todas ellas ocupadas. En unas barras del techo había cortinas de lino blanco, el único elemento de intimidad de los enfermos, algunos de los cuales agonizaban entre sus compañeros de trabajo, pero ninguna de ellas estaba corrida. Tal vez habían sido amigos, tal vez uno estaba secretamente enamorado de otra, quizá lo sabía que se detestaban, pero fueran cuales fuesen sus sentimientos, lo cierto era que ninguno de ellos se habría presentado voluntario para jugar una ronda de pásame la cuña. Se merecían algo mucho mejor durante aquellos que muy bien podrían ser sus 151 Hannah Jensen. El despertar del milenio. Últimos días, pero no lo tendrían. Las enfermedades infecciosas dejaban a los agonizantes sin dignidad. Tal vez esa era su faceta más despiadada. Bienvenido al albergue de Greenpeace en Río de Janeiro. Por los esfuerzos realizados, esos jóvenes ecologistas se veían recompensados con una fiesta de sopor, una reunión de compañeros de trabajo con catéteres y bolsas para transfusiones como aperitivo, confituras como plato principal y zumo de cerebro recién exprimido como postre. Y cada uno tenía que llevar su propia cuchara. Dios. El Dr. Smith se sentía cada vez más cansado. Cerró los ojos y se obligó a alejar los pensamientos negativos de su mente. Cuando creyó haberlo conseguido, abrió la puerta y entró en la sala. ¿Eres Jennifer? Utilizó el tono de voz más alto que pudo a través del respirador. Había cogido el informe prendido a los pies de la cama, por lo que sabía que sí, que se trataba de Jennifer Maillard, directora del albergue de Greenpeace en Río de Janeiro. Sin embargo, la joven, rubia y con aspecto de niña extraviada, estaba vuelta de lado, de cara a la pared, y Smith le preguntó si era ella porque quería llamar su atención. Lo consiguió. Se volvió y se incorporó en la cama, al tiempo que lo estudiaba con mirada intensa y preocupada. El cuerpo pequeño de la chica engañaba. Mike vio que era muy fuerte, sus ojos se lo habían dicho. ¿Quién es usted?, preguntó Jennifer. Soy el Dr. Michael Smith, pero puedes tutearme y llamarme Mike. Soy de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ha visto ya a los monos? Sí, Jennifer. Están todos. Hay 2 que siguen con vida. Pero, ¿no mejoran? No, en mi opinión creo que siguen la misma evolución que los demás. Respondió con tono neutral. Como persona era amante de la verdad, pero como médico aquello le dificultaba las cosas.
Me han dicho que ustedes iban a... Jennifer lo miraba con mucha intensidad. ¿Es el ébola? Mike se sentó con cuidado a los pies de la cama. Vio que otros pacientes, los que no dormían, también escuchaban la conversación. En la sangre de los monos no se ha detectado el ébola. Todavía estamos haciendo pruebas, claro, pero, hasta ahora, todavía no hemos averiguado qué enfermedad es. Ni siquiera estamos seguros de si se trata de un virus o de una bacteria. Pero, sea lo que sea, nosotros también lo tenemos, ¿verdad? ¿Tenéis algo? Es probable que proceda de los monos, pero aunque este sea el caso, recuerda que nunca hemos visto esta enfermedad en un huésped humano. Tal vez sea benigna. Mike oyó que alguien se sonaba y respiraba con jadeos, pero Jen no se veía congestionada. Le puso la mano en la frente. Estaba caliente. Llamó a una enfermera y ordenó que le pusiera un termómetro debajo de la lengua. 152. Hannah Jens en el despertar del milenio luego, palpó el cuello y la garganta de Jen para ver si había inflamaciones y le examinó los brazos. Con un gesto, indicó a la enfermera que corriera la cortina blanca. Mike bajó la sábana que cubría el cuerpo de Jen. «¿Quiero ver tu abdomen?», le dijo. Jennifer lo miró sin parpadear con el termómetro en la boca. Le subió el camisón. No debía pesar más de 42 kilos. Tal vez había una pequeña inflamación en el abdomen, pero resultaba difícil saberlo. Palpó suavemente la región con las manos enguantadas. «¿Sí?», dijo Jen, al tiempo que arqueaba la espalda. «¿Te duele?». La chica asintió. La enfermera le sacó el termómetro de la boca y se lo tendió a Smith. 38 grados. ¿Has tenido alguna molestia abdominal antes de que yo te examinase?, le preguntó, tras bajarle el camisón. ¿Sí?, asintió ella. Esta mañana tuve un dolor, antes de ir al baño, como si hubiera comido algo en mal estado. ¿Qué cenaste anoche? Unos espaguetis horribles. Creo que llevaban algo de pollo. Le examinó los ojos con una linterna. Los tenía normales. ¿Alguna otra cosa inusual? Sí, algo que remotamente recordaba a los guisantes. No. Sonrió él. Quiero decir si has notado algún otro síntoma inusual. Mucho dolor de cabeza. Era algo sencillo de decir, pero su voz se quebró al hacerlo y Mike supo que la chica había visto morir a alguno de los monos. Jennifer, le dijo, tomándola de la mano. Malditos guantes y maldita mascarilla, que dificultaban el contacto humano. Quiero que recuerdes que los monos son animales biológicamente muy diferentes de las personas. ¿Te acuerdas de la gripe porcina? Mató muchos cerdos, pero muy pocos humanos murieron de ella, solo enfermaron y luego se recuperaron. Estos monos tienen un sistema inmunitario muy primitivo. Como viajera que eres, en comparación, tienes muchas más defensas que ellos. Y además, eres joven, estás sana y tienes todo un hospital a tu disposición. Ella desvió la mirada y frunció el ceño, como diciendo que, fuera lo que fuese, corría un grave peligro y que lo sabía. ¿Han descubierto la causa de las inflamaciones de los monos? No, pero la descubriremos. También se les ha inflamado el cerebro, ¿verdad? ¿Eso es lo que los ha matado? ¿Sí?, respondió Smith, tras dudar unos momentos. Ella calló y posó la mirada en la cortina blanca que rodeaba la cama. Me siento mejor del resfriado, dijo finalmente. Gracias a tus anticuerpos. Están trabajando mucho, por lo que debes ayudarlos durmiendo todo lo que puedas y bebiendo agua y zumos en abundancia para que puedan eliminar el veneno, ¿de acuerdo? Por alguna razón, pese a la pobreza del argumento, esas palabras la hicieron sentir mejor. Lo haré, dijo. 153. Hannah Jens en el despertar del milenio. Smith se puso en pie y descorrió las cortinas. Al otro lado de ellas lo esperaba un joven. Soy Cario, de la delegación local de la sección panamericana de la OMS. Tengo las listas de contactos que me ha pedido. ¿Todo el mundo ha llenado una? Sí, doctor Smith. Todos los miembros del personal. La señorita Maillard también ha hecho una lista de todas las personas que visitaron la clínica. Y todas esas personas, a su vez, han hecho su lista de contactos. Muy bien. Mike tomó las páginas y el bolígrafo que Cario le ofrecía y empezó a hojearlas. A primera vista, advirtió que eran muchas menos de lo que era razonable esperar. Al parecer, esos chicos no hacían nada más que estar en el refugio o salir de él en pequeños grupos o por parejas.
Ninguno de ellos tenía familia en Río. ¿Qué va a pasarles a las personas de las listas? Preguntó Gen. Las traemos al hospital a medida que las vamos encontrando, le contó Cario. Están abajo, en el vestíbulo. ¿Y no pueden venir aquí? ¿Mi amiga Lucrecia? No, señorita. A menos que enfermen. Lo siento. Mike llegó al final de las páginas. ¿Saben cuándo los monos empezaron a contagiar la enfermedad? Preguntó Gen. Su voz sonó extraña. Todavía no, respondió Mike, tras sacudir la cabeza. Como medida preventiva, me gustaría que se contactara con todas las personas que se han visto expuestas a ellos desde que los trajeron de la selva. Ah. ¿Por qué lo preguntas? Mike alzó la vista y la miró. ¿Has olvidado a alguien en tu lista? Gen asintió. Parecía asustada. No sabía por dónde empezar. Quiero decir que no sé quién es toda esa gente. Había policías, iba a contárselo en cuanto llegara, Dr. Smith. Me dijeron que usted ya venía hacia aquí. ¿Podrías decirme de qué estás hablando? Preguntó Mike con el bolígrafo sobre las cifras. Gen miró a Mike y a Cario y de nuevo a Mike. Bueno, teníamos a los monos en cuarentena, pero Gillian, una de las chicas del albergue, 154 Hannah Jensen el despertar del milenio 10-1 día 12 Long DRS no tenía intención de dormir toda la noche. Cuando por fin se registró en el hotel, después del encuentro con la hermana de Onsei, estaba muy cansado. Mientras se tumbaba en la cama pensó que dormiría solo unas cuantas horas, porque había muchísimas cosas que hacer, pero no despertó hasta entrada la mañana. Llamó al servicio de habitaciones y ordenó un desayuno continental. Puso en marcha el televisor. Cuando salió de la ducha, lo esperaban la bandeja del desayuno y el noticiario. El primer ministro británico decía que el Reino Unido apoyaba la decisión estadounidense de no exportar más cereales ese año. Su nuevo plan de racionamiento, decía, era mucho más agresivo que los que se habían implantado en Europa hasta el momento y no se podía esperar que volvieran atrás. El Reino Unido también implantaría un plan de racionamiento basado en el de Estados Unidos y Billingsworth aseguró a sus compatriotas que tendrían alimentos suficientes para capear el año, pese a los daños sufridos en las cosechas. Apareció una atractiva presentadora y dijo que el discurso del primer ministro y otros similares de los dirigentes de Francia y Alemania marcaban una línea muy clara. Muchas naciones, encabezadas por China, habían presentado el día anterior una protesta formal a las Naciones Unidas, en la que repetían su demanda de que los cereales se repartieran entre todos los países en base a su población. Naciones Unidas aún no había respondido a esta petición. Beauchet tomó un sorbo de su café, con los ojos clavados en la pantalla. Esto provocará una guerra, pensó. Pero ese no era su problema. Su problema era Santa Pelagia. Sí. Aquel día esperaba averiguar algo de la señora Wendy Clark. El último New York Times que había visto decía que se hallaba en Escocia, por lo que pensó que, estando en Londres, podría enterarse de alguna cosa y luego decidir si merecía o no la pena viajar a Escocia. Sus pensamientos se detuvieron al advertir que en la mismísima pantalla del televisor aparecía el nombre de la mujer que le interesaba. La señora Wendy Clark, profetisa de Santa Pelagia. Las palabras estaban escritas al pie de la imagen de una mujer mayor, con el cabello negro azabache, los labios rojo rubí y un jersey de punto con lentejuelas doradas. Sí, veo que habrá una guerra, decía con un marcado acento nasal. Pero no crean que sé cómo será. Esos detalles no nos fueron revelados, menos mal. Si supiéramos todo lo que va a ocurrir, dudo mucho de que alguien pudiera afrontarlo. Sin embargo, quedó muy claro que unos cuantos cataclismos sacudirán el planeta. Como es natural, la hambruna es parte del plan de Dios y la guerra también. Yo espero que el Reino Unido se mantenga neutral, pero lo que es seguro es que habrá guerra. Eso es indudable. 155 Hannah Jensen el despertar del milenio. ¿Y el Reino Unido se mantendrá neutral? La imagen de la presentadora sustituyó a la de Clark. Hay partidos que ya están criticando al primer ministro Billingsworth por el discurso que ha pronunciado. Está claro que la Unión Europea ha tomado la decisión de respaldar a Estados Unidos. Lo que no está claro es por qué se ha decidido adoptar esta postura tan deprisa y de una manera tan determinante, sobre todo si tenemos en cuenta que son muchos los que expresan su deseo de que el Reino Unido se mantenga al margen. Sin embargo, Beauchet ya no pensaba en la guerra. Pensaba que ya no tenía que tomarse la molestia de ir a Escocia a hablar con Clark.
No necesitaba preguntarle si se había sometido a algún tratamiento médico en los últimos meses, ya que la anciana aparecía en una silla de ruedas. Tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que la obligaba a pasar controles médicos regulares. Beauchet se había acostumbrado a utilizar el móvil. Lo cogió, se acercó a la ventana y la abrió después de descorrer las gruesas cortinas del hotel. Marcó el número que encontró en la tarjeta de ella y el aire le refrescó la cara y le serenó los nervios. Abajo, el día acababa de empezar. A aquella hora de la mañana había muy poca gente por la calle. Un taxi se detuvo y de él se apeó un viajero de aspecto cansado. Al otro lado de la calle había aparcada una furgoneta de color beige. Beauchet la miró con el ceño fruncido mientras oía la señal de marcado del teléfono. Estaba aparcada de frente, pero el resplandor del sol le impedía ver si estaba ocupada. No había visto una igual en la calle tras visitar a la hermana Downsey. ¿Solo es una furgoneta de color beige?, pensó. No es la misma. No seas infantil, se dijo. Oyó la voz de ella, pero advirtió, con decepción, que se trataba de un mensaje grabado. Claro, en Nueva York eran las 2 de la madrugada. Señor Hill, soy el padre Mitchell de Beauchet. Tengo para usted esa información sobre el aspecto médico del asunto. En pocas palabras le contó lo mismo que le había dicho a Downsey. Acerca de Andrews, Puma y Stanton, las vacunaciones en el campamento de Sagarabata y el atropello de Giri. También le contó que Downsey se había desmayado tras una donación de sangre pocos días antes de su sueño. Le sugiero que publique esta información, señor Hill. Ya va siendo hora de que en los periódicos aparezcan algunas teorías nuevas. Todavía estoy en Londres y he pensado que tal vez sepa usted el nombre del médico de la señora Wendy Clark. Podría pasarme por su consulta y preguntarle si alguien se puso en contacto con él para que examinara a esa dama o para que probase un fármaco nuevo. Puede encontrarme en el Hotel Brown. Orregoir. 156. Hannah en el despertar del milenio C.O. Dena N. Ari R.Z. N. Llegaba el final de agosto y hacía calor, pese a la brisa otoñal que se adivinaba en el aire. En las calles de Sedona se preveía que ese día la temperatura llegaría a los 40 grados, pero en esos momentos, a las 8:30 de la mañana, no pasaba de 22. Al cabo de media hora, las tiendas de comestibles de la población abrirían sus puertas por primera vez en varios días. Trent Andrews sintió la brisa de la mañana, la sintió en sus piernas desnudas debajo de la túnica, la sintió en sus brazos desnudos dentro de las amplias mangas. Había mandado hacerse a medida aquella prenda. Era de algodón blanco, larga hasta las pantorrillas y con un profundo escote en pico. Aquel tejido fino, como una gasa, resaltaba el contorno de su pecho y de sus piernas y, según cómo soplaba la brisa, le marcaba un oscuro bulto en la entrepierna. Aquellos días, se había soltado la coleta y sus rubios y abundantes cabellos le llegaban más abajo de los hombros. Tenía el rostro bronceado y su barba parecía la de un joven inmaduro. Se sentía a gusto con aquel aspecto y sabía que causaba un impacto adecuado en los demás. Era hermoso, era poderoso y, en aquellos momentos, estaba un poco asustado. La multitud que caminaba con él por la calle contribuía mucho a esa sensación de poder y también de miedo. Había más de 1000 pares de pies que lo seguían, y eso que él no les había pedido que lo acompañaran. Al salir del hotel con sus colaboradores de confianza, lo habían seguido y se habían arremolinado a su alrededor como polillas que se golpearan contra una bombilla. Y había muchos más a las afueras de la población, donde habían aparcado y levantado tiendas de campaña. Mientras caminaban, no cantaban ni rezaban, ya que su credo no tenía himnos. Solo se oía el vago e indistinto sonido de miles de pies que caminaban en silencio, y aquello también daba algo de miedo. Pasaron ante los restaurantes de la calle principal. El Gibson's Grill estaba cerrado. En un cartel de la ventana se leía: estamos preparando el nuevo menú de racionamiento. No sabemos cuándo abriremos. El Taco City estaba cerrado a cal y canto y parecía abandonado. El Desert Café estaba abierto. En un letrero de la ventana se leía: solo café y refrescos. La dueña, una vaquera de aspecto robusto y 50 y tantos años, salió al umbral y los miró con ojos penetrantes, masticando chicle con un ritmo tenso. Está todo cerrado. Está ocurriendo de verdad. Gritó, presa del pánico, una mujer que caminaba detrás de Trent. Pues claro, idiota, pensó él. ¿No lo había profetizado? Aquel pensamiento era propio del Andrews más grande, del que avanzaba por la calle con una túnica blanca.
Sin embargo, en algún rincón de su mente había otro Andrews, uno al que todavía le preocupaban los problemas logísticos y la responsabilidad, uno que no era más que un chico de Orange County, tan alterado por las repentinas señales de hambruna aquí y ahora como la mujer que había hecho aquel comentario. 157. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Unos cuantos habitantes de la población esperaban a la puerta del supermercado más grande de la zona. Al oír el ruido de los pasos que avanzaban en su dirección, volvieron la cabeza todos a una. Si la multitud los intimidó, no lo demostraron. Se arracimaron junto a las puertas para indicar que ocupaban los primeros lugares de la cola y miraron a Andrews con caras de determinación. Cuando Trent llegó al supermercado, 2 coches patrulla se detuvieron en el pequeño aparcamiento. De ellos se apearon el sheriff del pueblo y 3 policías uniformados. El sheriff era un hombre delgado, de mediana edad, con la piel curtida por el sol del desierto y un sombrero de alas anchas beige. Tomaron posiciones frente al supermercado para mantener la paz. Al fin y al cabo, era el primer día de racionamiento. Probablemente no esperaban encontrar tan concurrido el lugar. Trent se detuvo unos metros antes de la puerta del supermercado y alzó la mano para que sus seguidores se detuvieran. A sus espaldas, el sonido de los pies se desvaneció como un eco agonizante. El corazón le latía con fuerza, pero no dio muestras de ello. Subió a la plataforma de madera y se encaró con el sheriff. Soy Trent Andrews. Sí. Me gustaría saber cómo se desarrollará la operación de reparto de comida. El sheriff se rascó la oreja y miró a Andrews con tranquilidad. Muy bien. Cuando se abran esas puertas, mis hombres y yo dejaremos entrar a la gente. Como veo que hay tantas personas, creo que las dejaremos entrar en turnos de 20 o así. Estoy seguro de que Paul nos lo agradecerá. Trent intentó prestarle atención, pero le resultaba difícil concentrarse debido a su estado de agitación nerviosa y al zumbido de los pensamientos que llenaban su cabeza. Entré en el supermercado como si todo fuera normal. Elija los productos que quiera llevarse. Unos letreros le indicarán qué puede comprar. Es inútil intentar llevarse más. Antes de llegar a la caja, encontrará un mostrador en el que comprobarán lo que ha comprado, anotarán su número de la seguridad social, le harán dejar algunas cosas si consideran que ha comprado demasiadas y luego pasará por caja y pagará. Anotarán lo que ha comprado, y algunos productos solo podrá adquirirlos una vez por semana. ¿Y si no tengo número de la seguridad social? Debe tenerlo. Debe tener la tarjeta. Son las reglas que ha establecido el gobierno. El profeta miraba fijamente al sheriff e intentaba asimilar lo que le había dicho. Hizo un esfuerzo para permanecer tranquilo, tranquilo y ecuánime, ecuánime y tranquilo. En mi grupo hay personas de todo el mundo que han venido para estar conmigo. No tienen tarjeta de la seguridad social. Pues eso va a ser un problema. El gobierno dice que todos los visitantes extranjeros tienen que volver a su país. Claro que pueden dirigirse a Tucson y solicitar un permiso si es que tienen buenas razones para estar aquí. 158. Hannah Jensen. El despertar del milenio. En Tucson no hay autoridad que pueda decir cuáles son las buenas razones y cuáles no lo son. Yo no dicto las normas, hijo. El racionamiento es un hecho real. A mucha gente no le va a gustar, pero, de momento, puede comprar todos los lácteos que quiera y también dulces. De carne, todavía pueden comprarse buenas cantidades. Trent no se volvió para mirar a su gente, no habría soportado ver sus caras por más que quisiera hacerlo, pero sintió la intranquilidad de sus seguidores a sus espaldas como una presión que se acumulaba tras una válvula. Entonces, ¿cómo van a impedir que compre mi cuota aquí y que luego vaya a otro supermercado? Sí, eso es algo que deben tener en cuenta. Una vez hayan utilizado su número de la seguridad social en un supermercado, este número pasará a un registro nacional. Y no podrán ir a otro supermercado, tendrán que seguir comprando cada día en el mismo a menos que hagan una solicitud de traslado. El número solo es válido para un supermercado, a fin de poder llevar el control de lo que compra cada persona. Han dicho que esto quizá cambiará cuando todos los supermercados estén unidos por una red informática, pero llevará tiempo. Lo cual me recuerda, señor Andrews, que tal vez sea una buena idea que algunos de ustedes se apunten al supermercado de Ray. Otros, incluso, podrían apuntarse en Phoenix e ir allí una vez por semana a buscar las provisiones. ¿Cuántos son ahora? Unos 25.000. Esa mañana Trish le había dado una cifra y esa fue la que le dijo al sheriff. El sheriff arqueó las cejas. En su rostro impasible se adivinó un amago de sorpresa.
Seguro que había visto los coches y las tiendas de campaña, pero, al parecer, se había quedado un poco corto en sus estimaciones. Jensen Hane, El despertar del milenio, 15. 25.000. Oh, Dios mío. ¿Ve? Sería muy difícil hacer entrar y salir a tanta gente del supermercado de Paul. No creo que pueda atender diariamente a más de 1.000 personas de su grupo, y también tiene que atender a los clientes habituales. Como cierra los domingos, serían unas 6.000 a la semana. ¿Y otras 6.000 en el supermercado de Ray? Sí, creo que tendrán que dividirse, señor Andrews, y tal vez mandar a un nutrido grupo de los suyos a Phoenix una vez a la semana. Además, supongo que, aparte de comida, necesitarán otros suministros que aquí, en Sedona, no, mientras, habían llegado más vecinos. Unos 30 se habían situado en el extremo izquierdo de la plataforma de madera y observaban con curiosidad al tipo de la túnica blanca y a los que le seguían. Los vecinos de Sedona tenían cara de pocos amigos y Trent intentaba no verlos, pero no le resultaba fácil. Veía esas caras, y la del sheriff, justo a pocos centímetros, y pensaba en lo que acababa de oír. ¿Sedona solo podía alimentar a 12.000? Pero si ellos ya eran el doble, y el sheriff parecía no entender que aquello solo era el principio. ¿Y se han venido para acá sin sus propios suministros? Le preguntó el sheriff en voz baja. Trent sintió ganas de estrangularlo. 159. Hane Jensen El despertar del milenio. Sheriff. Le susurró. No puedo mandar 15.000 personas a Phoenix, que está a 3 horas de distancia, una vez a la semana. Bien, déjeme ver. El sheriff asintió pensativo y se rascó la frente. En Flagstaff hay media docena de supermercados. Está a media hora hacia el norte. Mormon Lake, Rimrock, Cornville, Cottonwood, Clarkdale, son pueblos pequeños, a poca distancia de aquí, y tienen, al menos, un supermercado cada uno. No era demasiado, pero algo era algo, podía salvar la cara y volverse hacia su gente. Asintió y dijo. Ha dicho 12.000 semanales aquí, en Sedona, ¿verdad? Haré que mis ayudantes se ocupen de esto. Agradezco su colaboración, señor Andrews. Trent se volvió para marcharse. Le ardía la cara y deseó haber estado solo. La voz de niño de Orange County que tenía en la mente se preguntaba qué demonios iba a hacer en el plano logístico. Sin embargo, cuando se volvió, vio sonrisas de amor en los rostros de sus seguidores y oyó sus murmullos de aliento. Algunos alzaban los brazos hacia él. Fue como una oleada de energía pura, una transfusión espiritual. Se sumergió en ella y observó a la multitud desde su posición privilegiada en la platea. Sintió el deseo que tenían de él, la confianza que habían depositado en él, vio la adoración en sus ojos. Su incómoda vergüenza se desvaneció. Nada lo asustaba. Por algo había sido elegido. Era Sedona la que debía asustarse. Se volvió de nuevo hacia el sheriff y ya no le habló en voz baja. Tiene que comprender que lo que estoy haciendo aquí es de vital importancia para la supervivencia de la humanidad. Nosotros somos el futuro. Nadie intenta impedírselo, hermano, replicó el sheriff, impasible. Los ojos de Andrews, todo su ser, resplandecían ante el sheriff. Notaba toda la energía que emanaba de él. Por el momento, haré lo que usted dice, pero a medida que se intensifiquen los cambios en el planeta, vendrá más gente. Si las medidas que usted tome no pueden soportar la presión, caerán. Somos gente de paz, pero tenemos nuestros límites. Comprendo bien la situación, señor Andrews. El sheriff hablaba despacio, muy tranquilo, con una expresión de firmeza en la mirada. Ya no había nada más que decir. Andrews asintió con aire lacónico y bajó de la platea. Alzó los brazos al cielo y caminó hacia la gente. Sus seguidores lo absorbieron y lo tocaron a su paso. Londres RSE. Alguien llamó a la puerta. Beauchet se sobresaltó y luego recordó que había dado el nombre del hotel a la hermana Raquel. ¿Sería ella, o quizá la propia Downsey, que había cambiado de opinión? 160. Hane Jensen El despertar del milenio se dirigió a la puerta con una sonrisa de bienvenida en los labios. Sin embargo, no se trataba de la hermana Raquel ni de la hermana Downsey. Ni siquiera de una mujer. En el pasillo había un cardenal. La paz esté con usted, padre de Auches. El tono de su voz indicaba cualquier cosa menos paz. El cardenal lo echó a un lado y entró con aire imperioso. El hábito negro y el bonete rojo eran una clara muestra de su rango, y cuando el hombre se volvió y Beauchet pudo mirarlo por segunda vez, vio una cara gruesa, encarnada, de mediana edad.
La recordaba vagamente, pero no conseguía situarla. Aunque su llegada no lo hubiera pillado desprevenido, tampoco habría sido capaz de ponerle un nombre. Eminencia. Soy el cardenal Unclenan. Creo que nunca hemos sido presentados formalmente. El cardenal tendió su mano derecha en una clara solicitud. Beauchet, molesto e incómodo, inclinó la cabeza y le besó el anillo pastoral. La mayor parte de obispos consideraba peregrina esa práctica y otros la detestaban. Estaba claro que el cardenal Unclenan era una excepción. O intentaba hacer ostentación de su autoridad. Es un honor conocerlo, cardenal Unclenan, dijo Beauchet tras alzar la cabeza. Pero me sorprende profundamente verlo aquí. Era una declaración de modestia exagerada. Beauchet conocía el nombre, aunque no había logrado asociarlo con una cara. El cardenal Unclenan era el arzobispo de Armagh, un hombre enérgico, el cardenal más poderoso de Irlanda. Y en aquellos instantes, la central de energía se veía un tanto malhumorada. Padre Beauchet, permítame que vaya directamente al grano. El cardenal Donnelly se ha puesto en contacto conmigo a primera hora de la mañana. Le ha sido imposible comunicar con usted y está muy preocupado. Le había dado órdenes de regresar al Vaticano hace 2 días, y usted no solo no ha respondido, sino que ha venido a Londres. Bueno, yo iba a decir que no había recibido el email de Donnelly, pero en esos momentos, ante los ojos del cardenal, mentir sobre algo como eso le parecía un pecado mucho más grave que urdir todo el plan en aquella casa de comidas de Allahabad. No quiero excusas. Seguro que ha tenido algún mal pensamiento, pero no he venido para confesarlo, Beauchet, he venido para recogerlo y llevarlo conmigo a Roma. El avión sale dentro de 2 horas. Aquellas palabras le resultaron tan inesperadas que lo único que pudo hacer fue mirar boquiabierto a Unclenan. Y bien. No se quede ahí plantado. Haga su maleta o perderemos el vuelo. ¿Y cómo ha sabido el cardenal Donnelly que yo estaba en Londres? Le preguntó Beauchet para ganar tiempo. Eso no importa, Beauchet. Le espetó el cardenal Unclenan. Luego suspiró. Ha dicho algo de la tarjeta de crédito del Vaticano. Supongo que, al ver que usted no aparecía, se preocupó y llamó al banco para saber si ya había reservado su vuelo a Roma. Y ahora, vamos. Recoja sus cosas. Pero si yo no, 161 Hanegens en el despertar del milenio. Y usted siempre que viene a Londres se aloja en este hotel, como hacen todos nuestros emisarios. Oh. Comprendo. Pero Beauchet no comprendía. No había utilizado su tarjeta de crédito para comprar los billetes de avión, sino que los había pagado en efectivo. ¿Por qué iban a mentir Unclenan o Donnelly? ¿Y cómo sabían que estaba en Londres? Y entonces lo comprendió. Downsey. ¿Había llamado a la monja de Donnelly para delatarlo o para quejarse por su interrogatorio? Aturdido, Beauchet se acercó a la cama y cogió su reloj, que estaba en la mesilla de noche. ¿Por qué no me ha llamado el propio cardenal Donnelly? Siento mucho que usted haya tenido que desviarse de su camino para venir a buscarme, Eminencia. Claro que tiene que sentirlo mucho. Y por lo que a Donnelly se refiere, eso tendrá que arreglarlo personalmente con él. En realidad no sé si está muy enfadado. Unclenan consultó su reloj con impaciencia. Beauchet se sentía como un niño malo. Se acercó a su bolsa y, con manos temblorosas, empezó a llenarla con la ropa y el teléfono móvil que había dejado sobre la mesa. Me sorprende que no esté usted ya en Roma, Eminencia. Dese prisa, Beauchet, por favor. Unos asuntos me han retenido en Londres. Beauchet viajaba ligero de equipaje y enseguida terminó con el dormitorio. Luego se dirigió al baño, llevando su bolsa consigo. ¡Qué cosa tan rara! Aun cuando recogía sus cosas, una voz en su cabeza gritaba que no quería ir a Roma, que no tenía ninguna intención de ir. Recogió sus pocos objetos de aseo personal, los metió en la bolsa despacio y entonces se le ocurrió enfocar las cosas desde otro ángulo. Sé que probablemente piensa que soy un desobediente, cardenal, pero tengo una información vital, una información que he estado recopilando por orden de propio Papa. Su santidad ha fallecido, Dios acoja su alma. Unclenan hizo una genuflexión. A Beauchet se le abrió un camino para la conversación. Sí, es una gran tragedia, pero estoy seguro de que quien ocupe su lugar a continuación estará igualmente interesado por lo sucedido en Santa Pelagia. Eso es indudable, replicó el cardenal en tono gélido.
Me ha resultado muy difícil hablar con el cardenal Donnelley porque se ha mostrado especialmente inclinado a considerar un milagro lo sucedido en Santa Pelagia, pero he recogido cierta información que puede resultar de vital importancia para la Iglesia en los días por venir. He creído que mi más alto deber era seguir adelante con esa investigación. Sus pequeños secretos no me interesan, Beauchamp, dijo McLennan con el ceño fruncido. Sea cual sea esa información, solo les incumbe a usted y a su superior en la curia. ¿Ha quedado claro? Comprendo, Eminencia. ¿Ha terminado de recoger? 162. Hane Jensen. El despertar del milenio había terminado y no tenía medios de impedir lo que le esperaba. Salió del baño y dejó su bolsa de viaje junto al portátil. Luego se volvió hacia su superior con aire suplicante. ¿A usted no le preocupa el mensaje de Santa Pelagia, Eminencia? ¿No está alarmado, como tantos católicos irlandeses que están dejando su casa y su trabajo para venir a Londres? ¿No le preocupa lo que puede ocurrir cuando no llegue el apocalipsis? Debería estar avergonzado, padre. Usted mismo estuvo en Santa Pelagia y lo niega. Aquellas palabras bastaron para acallar a Beauchamp. Vamos. El cardenal McLennan abrió la puerta de par en par. No voy a ir con usted, cardenal, dijo Beauchamp tras tragar saliva. Las palabras sonaron extrañas a sus propios oídos, como si no fueran realmente suyas. McLennan se detuvo y lo miró fijamente, con el rostro encendido de ira. El Santo Padre ha muerto, Beauchamp, y a usted lo necesitan en Roma. Ese es su deber. ¿Se niega a cumplirlo? El cardenal pronunció esas palabras con toda la gravedad y solemnidad del juez supremo. Sonaban intimidadoras y a Beauchamp se le hizo un nudo en el estómago. Cardenal, por favor, solo necesito un día más. Le doy mi palabra de honor de que mañana volaré a Roma, pero aquí queda una línea más de investigación que puede dar solidez al informe que presentaré al nuevo papa. Beauchamp. Gritó McLennan, encolerizado. O viene conmigo ahora mismo o tendrá que afrontar todas las repercusiones de haber desobedecido dos órdenes directas. La de Donnelley y la mía. Beauchamp evitó su mirada. Clavó los ojos en el suelo, con la mandíbula apretada de obstinación. Mañana lo seguiré a Roma, Eminencia, y una vez allí, afrontaré lo que deba afrontar. Sin mediar palabra, el cardenal se volvió sobre sus talones y salió al vestíbulo dando un portazo. 10 segundos de silencio siguieron al golpe, 10 segundos durante los cuales el estómago de Beauchamp se encogió varias veces hasta que todo su cuerpo empezó a temblar. Durante los primeros de esos segundos su mente se quedó en blanco y luego los pensamientos empezaron a moverse en ella como en una secadora de ropa. No puedes hacer esto. Te van a excomulgar. Eres un sacerdote. Has hecho voto de obediencia a la Iglesia. ¿Cuánta información más sacarás al médico? Nada importante, seguro. Te da miedo presentar el informe porque crees que tal vez no sea lo bastante bueno, pero no puedes hacer nada más. Su pequeña habitación en el Vaticano, el hermoso Vaticano, la hermosa Roma. Sus amigos de allí, el compañerismo. ¿Cómo iba a renunciar a todo eso? Era la única vida que conocía. ¿Le aplicaría McLennan el castigo supremo? ¿Perdería incluso un modesto puesto en el Vaticano? El cardenal se había enfadado tanto. 163. Hane Jensen. El despertar del milenio. Espere. Gritó Beauchamp. Agarró su bolsa y el portátil del suelo, abrió la puerta y corrió al vestíbulo. Cardenal McLennan. Tomó el pasillo principal y fue hacia los ascensores. Estaban vacíos. Entonces vio algo que se movía al otro extremo del corredor. Era una puerta que se abría. Tras ella desapareció la figura del hábito negro. Beauchamp pensó en las escaleras. Corrió hacia la puerta, con las bolsas que le golpeaban las piernas. La puerta llevaba, efectivamente, a las escaleras. Cuando entró en ellas no vio al hombre, aunque sí oyó los suaves pasos de suela de cuero de sus zapatos. «Cardenal McLennan», llamó. El profundo ojo de la escalera amplificó su voz, pero los pasos no se detuvieron. Beauchamp empezó a correr lo más deprisa que pudo, cargado con las bolsas. Se detuvo ante la puerta del tercer piso, pero los pasos seguían bajando. Hizo lo mismo ante la puerta del segundo y los pasos no se detuvieron. El cura pensó que el cardenal se dirigía al vestíbulo de la planta baja. Al llegar al primer piso, Beauchamp hizo una nueva pausa y en esta ocasión oyó que se abría una pesada puerta y que después se cerraba más abajo de donde se encontraba él.
Bajó de dos en dos el último tramo de escaleras, agarró las dos bolsas con una sola mano y abrió la puerta que daba a la planta baja. Entró en un corto pasillo alfombrado de rojo. No sabía muy bien dónde estaba, miró alrededor y no vio a nadie, pero a su derecha debía una puerta doble que se movía como si alguien acabase de utilizarla. Intrigado, caminó hacia ella y la empujó para entrar. De repente y, para su asombro, se encontró en la cocina del hotel, en la que unos cuantos jóvenes cocineros cortaban verduras y ponían ollas al fuego para preparar el almuerzo. Ante la puerta había dos hombres de mediana edad, con aspecto de ser empleados del hotel, enfrascados en una conversación. Dejaron de hablar y lo miraron de manera inquisitiva. Uno de ellos tenía la piel muy morena y llevaba un largo delantal negro. Lo siento. Tartamudeó de Auchez. Creo que me he perdido. Salió de la cocina y se maldijo a sí mismo. No había seguido al cardenal. Lo más probable es que McLennan ya se hubiera ido y con él la carrera de Auchez. Desesperado, el cura miró alrededor. Vio un letrero que indicaba la salida sobre una puerta. Corrió hacia ella y la empujó con fuerza. Quizá, si Dios estaba de su lado, todavía encontraría a McLennan esperando un taxi delante del hotel. La puerta daba a un callejón de adoquines. Vio cubos de basura y camiones de mercancías. Los esquivó y se dirigió lo más deprisa que pudo a la entrada principal del hotel. Al llegar a aquella ajetreada calle londinense advirtió que se hallaba a media manzana de distancia de la puerta del hotel. Vio el toldo verde que la cubría, el portero uniformado, la hilera de taxis que esperaban y vio también al cardenal McLennan. 164. Hannah Hens en el despertar del milenio gritó su nombre a pleno pulmón, pero sus palabras se perdieron entre el ruido de la calle. Aliviado y, sin embargo, ansioso por llegar a tiempo, echó a correr. ¿Y todo esto? El reconocimiento, el grito, la tensa carrera. Ocurrió en cuanto de Auchez reconoció las vestiduras y el sombrero del cardenal y su corpulenta figura. Pero al instante siguiente vio algo más que lo hizo pararse en seco. El cardenal McLennan caminaba hacia su coche, un bruñido coche negro. Pasaba junto a la furgoneta beige, que se había movido a este lado de la calle y había aparcado a pocos metros de la puerta del hotel. De ella se apearon dos hombres, el conductor y su acompañante. Esperaron el paso de McLennan camino de su coche y este, al llegar a su altura, se volvió hacia ellos, sacudió la cabeza en señal de negativa y, con un gesto del pulgar, señaló hacia el hotel. El conductor de la furgoneta asintió, se compuso la chaqueta y metió la mano derecha en el bolsillo. Ambos caminaron deprisa hacia el hotel al tiempo que McLennan llegaba a su coche y subía. El coche arrancó y se marchó. Sin embargo, a de Auchez ya no le preocupaba que se le hubiese escapado el cardenal McLennan. De manera instintiva, se agachó detrás de un cartel porque los hombres caminaban directos hacia él. Entonces asomó la cabeza para poder verlos bien. Gafas oscuras, perfectamente afeitados, unos elegantes trajes oscuros y unos buenos zapatos. Podían ser hombres de negocios italianos de visita comercial en la capital británica. Sin embargo, no lo eran. Eran los hombres de la furgoneta beige. Se metieron en el hotel. Confundido por completo, también muy asustado y sin saber bien por qué, de Auchez cruzó la calle solo con la atención subconsciente necesaria para esquivar los coches que pasaban. Al llegar al otro lado, hizo una pausa para echar un buen vistazo a la fachada del hotel. Cuarto piso. Ahí estaba la ventana de su habitación, lo sabía seguro. Estaba justo en medio de la planta, así como la puerta que daba a su cuarto estaba en la mitad del pasillo, y era la única que tenía la ventana abierta, la fina cortina blanca se movía ligeramente con la brisa. De Auchez la había dejado de aquella manera. Ni siquiera había devuelto la llave de su habitación. Tenía la boca seca. Miró hacia la ventana y luego hacia la puerta principal del hotel sin saber seguro qué esperaba ver, y entonces lo advirtió. Algo se movió en su ventana. La cortina se abrió y tras ella asomó un hombre de traje oscuro, con barba, que se inclinaba hacia adelante para ver si había algún balcón o saliente. No lo había. El hombre tenía algo negro en la mano que brillaba al sol. De Auchez tuvo bastante. Se volvió sobre sus talones y echó a correr. 165. Hannah Hens en el despertar del milenio mundi. NCH, Alem EAMNINA. La voz de Blade sonaba absolutamente asquerosa. Georg, quien, dicho sea de paso, no era precisamente un admirador del cantante, miró al artista que se movía en el escenario y sacudió la cabeza. Al público no parecía importarle que el rockero tuviese un resfriado de 1000 demonios, que su voz congestionada se quebrase en las notas más altas y que la calidad de su tono fuese como el ruido de un papel de lija.
Cierto que aquel tipo no era precisamente Pavarotti ni cuando estaba en sus mejores momentos, pero Georg captó la enfermedad que crujía como un disco rayado en sus sensibles y expertos oídos. Un cantante de verdad nunca subiría a un escenario con un resfriado como aquel. Esos rockeros. 20 días, 20 ciudades. Nunca cancelaban un concierto ni aunque estuvieran agonizando, ya que en cada uno de ellos ganaban $500,000. Y allí estaban los admiradores, desesperados de adoración, y que pagaban el precio de toda la entrada por la mitad de la función. Georg se movió entre la parrilla de focos amarillos y comprobó que estuvieran bien alineados. Fue entonces cuando vio al hombre que salía de la habitación del aire acondicionado. No era un empleado del teatro local y nadie más podía subir allí durante la actuación salvo él. Tal vez era uno de los miembros de la banda de Blade, pero, aún así, ¿qué se le había perdido en la sala del aire acondicionado? Era un hombre delgado que llevaba pantalones negros, una camiseta negra de manga larga y guantes también negros. En la cabeza lucía una gorra de béisbol bien encajada y la visera le ocultaba el rostro. Al pasar ante un foco rojo, el bulto que llevaba a la espalda cobró forma de mochila. Georg se alarmó y caminó deprisa hacia el hombre gracias a su experiencia de moverse entre cables y focos. El tipo lo vio, se quedó paralizado y luego le dedicó un saludo educado y empezó a retirarse hacia la escalera trasera. Experimentado o no, se movía más deprisa que Georg, pero él conocía un atajo. Estaba cruzando la parrilla por una viga diagonal cuando el hombre de negro, que se encontraba a unos 10 metros de distancia, pasó por el reflejo de un foco blanco y Georg vio perfectamente su rostro. Tan extraño le resultó lo que vio que se detuvo, aterrorizado. Aquella cara extraña le devolvió la mirada y luego se volvió y corrió hacia la escalera. Georg supo seguro que, fuera quien fuese, no quería acercarse a él y se quedó donde estaba, viéndolo marchar. Blade terminó Hill from Liverpool a duras penas. Sintió que se iba a desmayar e hizo una seña a la banda para que tocase un tema instrumental. Guitarra, batería, teclados y saxo, una pieza un tanto sincopada que pudieran improvisar. El cantante consiguió dejar el escenario sin caer al suelo. 166. Hanne Jensen. El despertar del milenio. Jimmy, su representante, lo estaba esperando. Blade, querido. ¿Cómo estás? Darlene, trae una silla. ¿Qué cómo estoy? Estoy hecho una mierda, estoy enfermo, por Dios. Blade empezó a desplomarse, pero, por suerte, Darlene llegó antes con la silla. Él se dejó caer en la silla, se dobló por la cintura y puso la cabeza entre las piernas para intentar que cesara el mareo y evitar que todo le diera vueltas. No puedo volver a salir. No recordaba haberse sentido tan mal en toda su vida. La garganta le ardía como si tuviera fuego en ella. La cabeza se le partía por la mitad. Su cuerpo pesaba como si fuera de plomo y le dolía tanto la tripa que quería ligarse a puñetazos con algo. Dios mío, Jimmy, ¿está ardiendo? Dijo Darlene, tras tocarle la frente. 37,5. Dijo Jimmy mientras lo comprobaba con su propia mano. No está tan mal. Su voz intentaba transmitir ánimos. Nada de 37,5. Más de 38, seguro. De pequeña tuve fiebres altas y sé lo que es eso. Gracias por tu opinión, Darlene, pero haz el favor de callar, ¿cómo? Acortaremos las dos últimas canciones y haremos un bis. Dijo Jimmy dirigiéndose a Blade en su tono más tranquilizador. Si quieres, podemos cancelar el concierto de mañana en Berlín, pero no podemos dejar este a medias, eso tú lo sabes. Toma, aquí tienes tu té. Alguien intentó poner a Blade en posición erguida en la silla y colocarle una taza caliente entre las manos. Lo siento, Jimmy. No sé qué me está pasando. Anteayer era solo un resfriado. Sí, lo sé. No fuerces la garganta, dijo Jimmy, que también se sentía algo congestionado. Había pillado un resfriado en algún sitio y se sonaba ante la cara de Blade. Te lo juro por Dios que no puedo volver a salir. Estoy absolutamente destrozado. Empezó a tener una tiritona. Le dolían todos los músculos del cuerpo, y el estómago lo estaba matando. Sí, querido, ya lo sé. El tono de voz de Jimmy era como el de un entrenador deportivo. 3 canciones más y se habrá terminado, ¿de acuerdo? Después, te meteremos de inmediato en la cama. Voy a llamar a un médico para que te vea en cuanto termines. ¿Vale? Jimmy, por Dios, míralo. Exclamó Darlene. Blade tenía los ojos cerrados. Todavía sostenía la taza con la mano derecha, pero no era consciente de ello.
Estaba tan cansado, quería dormir, Dios, por favor, que lo dejaran dormir, pero el dolor que sentía en el estómago era tan insoportable que no podría. Necesitaría fármacos, un montón de ellos. Vamos, Blade. Eres un profesional, el mejor del mundo. 3 canciones más mientras esperamos que llegue el médico. Venga, vamos allá. Toma un sorbo de té. Ánimo. La mano con la taza llegó hasta su boca. Quería terminar el recital, de veras lo quería. Uno no se marchaba de un escenario a media actuación. Sacudió la cabeza para despejarse un poco y bebió un trago de la taza que 167 Hannegens en el despertar del milenio Jimmy le sostenía. Tenía la boca tan caliente que notó el líquido helado sobre su lengua ardiendo. Tenía sed. Bebió todo el té casi hirviendo como si fuera agua. Muy bien, chico. Eso es. 3 canciones más y ya está. Descansa unos segundos. ¿Jimmy? Dijo una voz joven con acento alemán. Vete a la mierda. Gritó Jimmy. Ahí atrás hay unos hombres que quieren hablar con Blade. Pues no lo harán hasta que el concierto haya terminado. Largo de aquí. Sé que no es el momento oportuno, pero dicen que son bueno, creo que debería recibirlos ahora mismo. Blade abrió los ojos e intentó fijarlos en el tipo que hablaba. Era un chico alemán, un empleado del teatro. Se le veía asustado. El cantante trató de ponerse en pie. Exacto. Eso es. Vamos allá. Los brazos de Jimmy eran los únicos soportes de Blade. El rockero sacudió de nuevo la cabeza para despejarse. Tensó las rodillas, vio que mantenía el equilibrio y, con una seña, indicó que se encontraba bien. Esto es un artista. Allá vamos. Jimmy lo llegó abrazado unos cuantos pasos hacia el escenario. Entonces, Jimmy lo soltó y cuando Blade intentó dar el primer paso él solo, el mundo se puso a dar vueltas bajo sus pies. Se inclinó hacia la izquierda y la rapidez del brazo de Jimmy impidió que cayera de cabeza contra una barra de hierro del escenario. Lo siento. No sé qué les pasa a mis puñeteras piernas. No consigo mantener el equilibrio. Olvídalo, Jimmy. Déjalo que se tumbe, por Dios. ¿O es que quieres matarlo? Cállate, Darlene, joder. Jimmy Swan. Me temo que no podemos dejar salir a Blade al escenario. La voz era desconocida y tenía un tono muy raro. Por un momento, el cantante creyó que estaba perdiendo el oído. Entonces, sin embargo, Jimmy se volvió y Blade, que estaba apoyado contra su pecho, se volvió con él. Los ojos del rockero creyeron ver una alucinación. Allí había 10 hombres, todos ellos con mascarillas, batas blancas y guantes de goma. Era la mascarilla lo que hacía que la voz soñase extraña. ¿Y ustedes quiénes cono son? Preguntó Jimmy. Soy el Dr. Michael Smith. Somos de la OMS. Estamos trabajando en un caso de infección de nivel 4 y creemos que Blade ha sido expuesto al contagio. Tendremos que ponerlo bajo control. De hecho, vamos a poner en cuarentena a toda la banda y a todas las personas que han estado en contacto con él desde el concierto de Río de hace 9 días. ¡Oh, demonios! Darlene soltó un gritito. ¿Y qué ha cogido? ¿Están ustedes en sus cabales? Preguntó Jimmy, en tono beligerante. ¿No tienen ni la más remota idea de quién es Blade? Señor Swan, sabemos perfectamente quiénes son todos ustedes. ¿Hay algún otro miembro del grupo con síntomas de resfriado? 168 Hannegens en el despertar del milenio. ¿Resfriado? Joder, toda la banda está resfriada. Y la mayor parte del equipo técnico. Calla, Darlene. Mientras, en el escenario, los músicos estaban cada vez más nerviosos, como Blade muy bien podía oír. Con sus notas se preguntaban dónde cono se había metido el cantante. «Tengo que salir», murmuró, al tiempo que se soltaba de Jimmy. Una de las figuras dio un paso para detenerlo. «Blade. Soy el Dr. Smith. Si vuelves al escenario pondrás en peligro la vida de todos tus fans. El mono luna de Brasil con el que actuaste en Río puede haberte contagiado una infección de nivel 4. Si has cogido esa enfermedad, puedes contagiar a mucha gente». «Oh, Dios mío», gritó Darlene y empezó a retroceder. «Pues bien, suspenderemos el resto del espectáculo», dijo Jimmy, que intentó aparentar decepción, aunque quedó claro que estaba horrorizado.
Blade nunca había visto a Jimmy horrorizado. Joder, si la noticia corre y yo no lo suspendo, nos van a llover miles de pleitos. No. Gritó Blade, camino del escenario. Cogedlo. Ordenó alguien. Blade intentó escapar, pero su cuerpo lo traicionó. Perdió el equilibrio y cayó sobre las cortinas negras del lado izquierdo del escenario. Unas manos firmes lo cogieron por los brazos y otras por las piernas. No estoy enfermo. Quiso gritar, enojado, pero se echó a llorar. 4 hombres lo alejaron del escenario. El doctor Smith se acercó para examinarlo. Blade vio los rostros tras las mascarillas y sintió un terror mortal. No me estoy muriendo. El doctor Smith le tocó la frente y luego le puso 2 dedos en el cuello para tomarle el pulso. Te prometo que haremos todo lo que podamos para ayudarte. Ahora mismo, lo más importante es que ingreses en un hospital y que te baje la fiebre. Si no lo hacemos, esa fiebre te matará, ¿comprendes? Pero si no me estoy muriendo. Chilló Blade con todas sus fuerzas, al tiempo que sacudía la cabeza. Entraron una camilla y pusieron en ella al cantante. Darlene lo miraba todo desde lejos, con los ojos como platos. Jimmy. Gritó Blade en tono suplicante. Aquel hijo de puta permitía que se lo llevaran. Yo también estoy un poco resfriada. Sollozó Darlene sin dirigirse a nadie en particular. ¿Vamos a trasladarlo en helicóptero?, dijo Smith. Los demás iréis en furgonetas. Los que tengan síntomas de resfriado irán en una y los que no los tengan irán